Evasión serial. Ese es el título que hemos elegido para esta entrevista. Desde hace tiempo en nuestro portal web y en este ciclo de entrevistas, son muchas las voces que vienen planteando la necesidad de recuperar el control de nuestro comercio exterior, ya que es por allí por donde sangra la Argentina. Recientemente llegó a nuestras manos un informe muy interesante que detalla en profundidad algunas cuestiones sobre esto. Este informe se llama Cruzar fronteras para cosechar ganancias y demuestra, echa luz sobre el entramado que estas multinacionales que reinan sobre nuestras terminales portuarias utilizan para llevarse ganancias millonarias y que nada quede en Argentina. Para hablar sobre este informe, hoy nos encontramos con uno de sus autores, Gustavo Zanotti. Te damos la bienvenida nuevamente a este ciclo de entrevistas del canal Info Soberana. Como siempre, recordarte que si te interesan este tipo de temas, te suscribas para que YouTube te avise cuando subimos un nuevo video. Como te decía, hoy nos encontramos con Gustavo Zanotti. Él es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Rosario, doctor en Desarrollo Económico por la Universidad Nacional de Quilmes, investigador asistente del CONICET en la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR, docente de la Facultad de Derecho de la UNR y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Estadísticas de la UNR. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. No, muchas gracias a vos por venir. Bueno, muy interesante el informe por empezar, muy necesario también, y nos gustaría poder preguntarte a grandes rasgos de qué se trata y por qué deciden hacer este informe. Bueno, esto empezó en el 2020, un poco un raconto en términos históricos de la investigación. Empezó en el 2020 con el caso Vicentín en particular. Se había desarrollado el concurso de acreedores y nos encontramos investigando en los balances contables de Vicentín, que es muy habitual que empresas del sector justamente abran, crean, radiquen filiales en Uruguay, lo cual ahí nos llamó la atención de por qué se desarrollaba esa dinámica, qué había de novedoso en Uruguay, por qué le interesaba justamente al sector del agronegocio Uruguay en particular. Y bueno, ahí la primera arista que sacamos o conclusión que sacamos, bueno, estas empresas están queriendo evadir impuestos, ¿no? A través de lo que se llama el abuso fiscal o la planeación fiscal. Es decir, las grandes empresas internacionalizadas desarrollan planeación fiscal para pagar menos impuestos, ¿no? Entonces ese es el título principal. ¿Y por qué? Ustedes desarrollan muy pormenorizadamente en el informe esos mecanismos que utilizan estas empresas. Me gustaría si podés nombrarnos cuáles son, más o menos de qué se tratan cada uno de ellos y por qué Uruguay, por qué esa relación con ese país. Bien, sí, a ver, tiene que ver con que las grandes empresas, cuando estamos hablando de grandes empresas, facturan por miles de millones de dólares. Claro. Son empresas internacionalizadas que producen en muchos países y que tienen intereses diversificados muchas veces. Entonces, digo, en esto, lo que cuando hablamos de globalización, o la última globalización, de que las empresas tienen un rol dentro de ese contexto mundial, digo, las empresas no solo incorporan filiales en distintos países para producir y distribuir lo que comercializan, ¿no? Sino también por cuestiones fiscales, es decir, abren filiales en determinados países que se denominan de baja o nula tributación o guaridas fiscales, paraísos fiscales, para pagar menos impuestos. Entonces, el mecanismo en particular que desarrollan estas empresas del agronegocio son comercio intrafirma, se le denomina, ¿no? Es decir, Vicentín Argentina le vende a Vicentín Uruguay, o Cargill Argentina o Bunge Argentina le vende
a Cargill y Bunge Uruguay. Es decir, comercian entre una parte que sí produce, que sí agrega valor, que es la parte argentina, contra una filial, y acá es también algo novedoso, una filial tipo cáscara, es decir, la parte uruguaya. Cuando hablamos de Uruguay es una símil guarida fiscal donde las grandes empresas abren y crean, radican filiales tipo cáscara. Tipo cáscara, ¿por qué? Porque están vacías por dentro. No tienen capital fijo, no tienen maquinaria, no tienen infraestructura y tampoco tienen empleado. Entonces no desarrollan ninguna actividad real, productiva. Y lo hacen, lo radican en una guarida fiscal, en un país de baja o nula tributación, como es en este caso Uruguay. Entonces la parte que sí verdaderamente produce, agrega valor, que es la Argentina, o la empresa argentina, o la contraparte argentina, le vende a la misma empresa en Uruguay. Es decir, y acá la idea, justamente para desarrollar este tipo de transacciones intrafirma, comercio intrafirma, es decir, que la Vicentina Argentina le venda a Vicentina Uruguay, es lo que se denomina traslado de ganancia. El objetivo es eso, es trasladar la ganancia desde Argentina, que es donde verdaderamente se agrega valor, hacia Uruguay y pagar justamente menos impuestos, porque en Uruguay es un país de baja o nula tributación. Entonces es el mecanismo, el comercio intrafirma. La parte argentina le vende a la parte uruguaya. Entonces, por ejemplo, la parte argentina le vende a un precio menor, que no es el precio de mercado, a la parte uruguaya. Luego la parte uruguaya lo termina revendiendo a eso que compró a un precio de mercado, a un precio pleno. Entonces, la parte uruguaya o la filial uruguaya compra barato y vende caro. Entonces hace una diferencia. Entonces, eso es lo que se denomina traslado de ganancia, ¿no? Se está trasladando la ganancia desde Argentina hacia Uruguay, en términos fiscales, ¿no? Pero en verdad esa ganancia se generó justamente en Argentina y debería pagar impuestos en Argentina esa ganancia, ¿no? ¿Y hay algún cálculo, Gustavo, de cuánto es aproximadamente lo que el Estado argentino se pierde de recaudar por estas maniobras? Y sí, existen, son estimaciones siempre. En el sector del agroexportador va dentro de 1.000 a 2.000 millones de dólares anuales. Insisto en esto, son estimaciones. Y y en general en estas empresas del agronegocio, uno si empieza a ver las operaciones intrafirmas, es bastante novedoso. ¿Por qué? Porque en general son todas filiales que se crearon desde los 2000 en adelante, incluso las más nuevas se crearon en 2018, 2019. Es decir, las últimas filiales del sector del agronegocio se crearon hace muy poquito, claro. En términos relativos, se crearon hace muy poquito y tienen que ver porque en Uruguay hay unos regímenes tributarios muy especiales para este tipo de empresa, para el tipo de empresa cáscara. Esto es una particularidad, porque si una actividad real en Uruguay paga impuesto a las ganancias al 25%, que es la alícuota estándar. Acá en Argentina pagamos, una gran empresa paga el 35%. Bueno, en Uruguay se paga el 25%. Ahora bien, estas filiales tipo cáscaras no pagan impuestos. Directamente o pagan muy poquito de impuestos. Y es una particularidad porque en Uruguay únicamente no pagan impuestos porque son empresas tipo cáscara, porque no agregan valor. Y eso también es algo que hay que mencionar. Es decir, si agregaran valor, si comercializaran verdaderamente el commodity, si lo procesaran, la parte uruguaya tendría que pagar el 25%. Entonces, parece mentira, pero el fisco uruguayo penaliza el hecho de que las empresas produzcan o agreguen valor en este sentido, ¿no? Lo penaliza porque, quiere que se radiquen únicamente empresas tipo cáscara, que realicen este tipo de operaciones. Y cierro con esto. El commodity, si bien estamos diciendo la parte argentina se la vende a la parte uruguaya, el commodity nunca toca suelo uruguayo, nunca toca el puerto uruguayo. Porque, de nuevo, si tocara suelo uruguayo o tocara el puerto uruguayo, el fisco
intuiría que sí agrega valor, entonces debería pagar el 25% que es la alícuota estándar en Uruguay, ¿no? Expliquémosle a la gente a qué nos referimos cuando decimos commodity. Commodity es, en el caso del agronegocio, la soja, el derivado de soja, el aceite de soja, por ejemplo, la harina O sea, de los granos soja. nunca llegan solo llega, es puramente comercial, nunca llega el grano. Nunca, digo, ni siquiera es comercial, porque son actividades ficticias. Claro. Son actividades que, ficticias, digo, son contables. Aparece en un registro contable que Vicentín Argentina le vendió a Vicentín Uruguay, pero después el commodity, y en esto existen particularidades por las cuales uno dice, bueno, ¿cuánto comercializa la parte uruguaya? Y bueno, comercializa un montón, pero eso no impacta en las cuentas nacionales de Uruguay porque en realidad, insisto en esto, son operaciones ficticias. La empresa tipo Cáscara realizan muchas de estas operaciones que en verdad no ocurren y eso también es una particularidad para uno que estudia este proceso. ¿Cómo es posible que la parte uruguaya tenga tanta facturación o tanta ganancia si en verdad no agrega valor, no produce, no? Entonces, ¿cómo se explica eso? Bueno, por ficción. La ficción está en lo contable, en ese sentido. Una ficción que tiene mucho impacto en la realidad. Sí, digo, no tiene impacto en las cuentas nacionales de Uruguay, sí las tiene en la Argentina porque escasean los dólares, hay menos recaudación, impacta en términos distributivos porque son capitales concentrados que no pagan impuestos, pero no impacta en las cuentas nacionales de Uruguay, pero sí es un hecho real y no ficticio el hecho de que se traslada ganancia. Claro. Eso se produce de esa forma, se está trasladando ganancia, se está pagando menos impuesto en Uruguay, ¿no? Muy claro. Ustedes también en este informe estudian la estructura accionaria de estas empresas. Y podemos ver cómo muchas de estas empresas del agronegocio, tanto nacionales como multinacionales, tienen sus filiales principalmente en Luxemburgo y en las Bahamas. Te quería preguntar, ¿qué nos puedes decir sobre qué rol cumplen estos países? Porque, sobre todo teniendo en cuenta que en Argentina la mayoría de los informes, de los estudios, arrojan que más del 30%, casi el 30% de la cosecha argentina se comercializa en negro. ¿Tiene que ver con eso? En negro, a ver, no lo sabría decir, es decir, es muy fuerte hablar en esos términos. Digo, porque en negro sería contrabando. Yo la verdad que contrabando significa que hay producción que no pasa por la aduana, en esos términos. Yo no sabría decirlo, insisto, no sabría decirlo. Sí entiendo yo, y esto es una particularidad, que más que nada lo que ocurre con esta empresa y con estas operaciones van más por el precio y no por la cantidad. Digo, el contrabando va por la cantidad, es decir, no pasa por la aduana el commodity, sino que se desvía por, no sé, una vez, en un momento se discutió las barcazas paraguayas, ¿no? No sé si recordarán. Contrabando, yo para mí no sabría decirte cuánto hay. Tal vez haya, tal vez sea poco, la verdad. Sí, lo que ocurre y es muy habitual es lo que se llama desvío de precio de transferencia, que va por el precio, es decir, se comercializa el grano o el commodity a un precio que no es lo que refleja el mercado. Entonces se comercializa el precio más barato, entonces la Argentina le vende a la uruguaya el commodity más barato para que pueda hacer esa diferencia. Es verdad que existe este control accionario, esto es algo muy particular de todas las empresas internacionalizadas, tiene que ver con la planeación fiscal, es decir, que en última instancia las utilidades que lo que se paga impuesto a las ganancias es poco, es decir, y esto en el ámbito, en el contexto en el cual nos encontramos hoy por hoy discutiendo de si en Argentina hay una elevada presión tributaria, una baja presión tributaria, hay que debatirlo con elementos diferenciales, es decir, las grandes empresas tienen formas para evadir y eludir impuestos, entonces la presión fiscal
en las grandes empresas y de los grandes empresarios es mucho menor de lo que puede ser para un comerciante, lo que puede ser para una pyme, lo que puede ser para una persona física del día a día, ¿no? En general, todas las empresas, tienen su casa matriz en una guarida fiscal. Eso ocurre, es muy habitual. Es algo que se está debatiendo a nivel mundial, es decir, los países ricos me refiero a Estados Unidos, a Europa, está discutiendo este tema de la planeación fiscal. ¿Por qué? Porque justamente también son ellos los que se ven perjudicados, ¿no? Y más, por ejemplo, en un hecho muy particular que fue la pandemia, que todos los estados dijeron cómo nos financiamos el gasto extraordinario que fue una pandemia, ¿no? Bueno, entonces ahí un elemento que surgió del debate a nivel internacional es, bueno, hay una realidad que son las empresas están pagando pocos impuestos porque en general tienen mecanismos contables y financieros para eludir y evadir impuestos, ¿no? Te comento, mira, te cuento. Recientemente tuvimos la posibilidad, algunos referentes del Foro por la Recuperación del Paraná tuvieron la posibilidad de ir a conocer estos puertos de los que estamos hablando, en Montevideo, Nueva Palmira. Y bueno, también tuvimos una entrevista hace poco con Vanir Sartú de Uruguay, que también estos dos sectores nos planteaban el tema de que las empresas multinacionales, en general extranjeras, que están en los puertos, son prácticamente quienes lo manejan, quienes tienen todo el poder ahí, y que se manejan con mecanismos de puerto libre y zona franca. ¿Esto es más o menos lo que venías contando vos o implica más? A ver, reitero esto, ¿no? El commodity, siempre hablando del agronegocio, ¿no? Sí. Siempre hablando del agronegocio que parte de Argentina o o parte de algún país de la región. No tocan suelo uruguayo, no, es decir, en ningún momento van al puerto uruguayo. Ahora bien, dicho esto, sí existen lo que se denomina zonas francas en Uruguay, que no son pocas, que muchas de estas empresas están radicadas en zonas francas. ¿Por qué? Porque la zona franca tiene la particularidad que no pagan impuestos directamente. Es un territorio dentro de un territorio, parece, un estado dentro de un estado. Tienen hasta su propio gobierno, esta zona franca, su propia gestión, que es una gestión privada. Sí, en general se radican en zona franca porque no pagan ningún impuesto. Nosotros, para contar un dato anecdótico, entrevistamos a, a quien estuvo a cargo de la oficina antilavado en Uruguay y nos decía que ellos muchas veces quisieron hacer allanamientos a los edificios que están radicados en zona franca. Y muchas veces nos decía, bueno, queríamos hacer el allanamiento y la seguridad privada del propio edificio con orden judicial en mano, no nos permitía el acceso. Y el tiempo en un allanamiento es crucial, claro, porque pueden borrar cualquier tipo de información. Entonces, parece un estado dentro de un estado en ese sentido. También entrevistamos a quien actualmente es funcionario y asesor de la calle Pou en términos tributarios. Nos decía que, bueno, estas empresas hacen lo que hacen, estas operaciones intrafirma, porque Uruguay lo permite, es lo que quiere, es decir, y eso es una particularidad, ¿no?, que tiene Uruguay. Es un país pequeño, relativamente pequeño, que busca este tipo de inversiones, entre comillas, porque reitero, son empresas tipo cáscaras. A lo sumo le dejan a Uruguay un lindo edificio de oficina en términos de impacto en su economía real, porque esta empresa está radicada en esos edificios de oficinas, y no mucho más. Y el mismo asesor nos decía, bueno, esto ocurre porque la AFIP no controla lo que están haciendo estas empresas. Entonces hay una herramienta
una posibilidad, ¿no? De que, por un lado, se junta el hambre y las ganas de comer, ¿no? Que la parte uruguaya, los uruguayos no permiten, quieren, buscan este tipo de operaciones, que realicen este tipo de inversión o que desarrollen este tipo de operaciones intrafirma, y la parte argentina le falta control, le falta herramienta, hace falta una FIP mucho más empoderada, con mucho más recursos para que controle y que no ocurra este tipo de operaciones. En el informe nosotros estudiamos 20 empresas tipo cáscara, todas pertenecientes al agronegocio, que pertenecen a Vicentín, Cargill, Bunge, Monsanto, Syngenta, Molino, AGD, todas que operan tanto en Argentina como en la región, y son empresas que facturan por 42.000 millones de dólares, es decir, es el 72% del PBI de Uruguay, estamos hablando. En términos de nuevo, insisto, no impactan en las cuentas nacionales de Uruguay, pero en términos ficticios se está moviendo mucha plata en esta empresa. Y de esos 42 millones de 42.000 millones de dólares, ¿hay alguna estimación de cuánto corresponde a producciones argentinas que por estos mecanismos figuran como... Bueno, de la producción argentina, sí, un poco, y prácticamente la mitad pasa por Uruguay. La otra mitad pasa mucho por Brasil. Brasil tiene un sector del agronegocio bastante importante por una cuestión de tamaño. La producción viene un poco por ahí. Y es decir, por dónde viene la producción también uno se da la idea de por dónde se da el traslado de ganancia, en el sentido de estos 42.000 millones de dólares, una parte es traslado de ganancia desde la Argentina. En general, por traslado de ganancia de este conjunto de los 42.000 millones de dólares, hay un traslado de ganancia de casi 800 millones de dólares. Es decir, digo, por 42.000 millones de dólares es lo que factura, es decir, es lo que está comprando de la parte argentina o la brasilera. La filial uruguaya está comprando de la argentina o la brasilera, y luego lo revende esa producción, ese commodity, ¿no? Ahora bien, con esa compra y venta que desarrollan se da un diferencial. Estamos hablando de que le compra barato, le vende caro. Sí. Entonces, del comprar barato y vender caro, se traslada ganancia a Uruguay por 800 millones de dólares, que son dólares que no ingresan a la Argentina. Esto es así de sencillo, ¿no? Increíble. Y en términos regulares, ¿no? En todo el tiempo está sucediendo esto. Gustavo, antes de cerrar, me gustaría que para quienes quieran seguir profundizando y conocer más los detalles, puedas decir dónde se puede encontrar el informe, cómo puede acceder, si alguien quiere seguir conociendo más. Bueno, está publicado el informe en la Friedrich Ebert, en la fundación Friedrich Ebert. Lo pueden encontrar googleando cruzando al señor Google. Sí, Friedrich Ebert, cruzar frontera para cosechar ganancia, el abuso fiscal del agronegocio, ¿no? Se llama así el informe, y lo van a encontrar rápidamente. Bueno, buenísimo. Y te quiero hacer una última pregunta más de opinión. En los últimos tiempos se escuchó muchísimo esto de que el problema de Argentina es que tenemos demasiados impuestos, y sobre todo ahora en el último contexto electoral, ¿no? Esto de que hay que sacarle el pie de la cabeza a los que producen, que se escuchó tanto de sectores libertarios o de Juntos por el Cambio. Quiero saber tu opinión. ¿El problema son los impuestos después de toda esta investigación? La idea, a ver, de nuevo, uno cuando habla de presión tributaria, presión fiscal, es muy desigual. Y esto, reitero, las grandes empresas y los grandes empresarios tienen mecanismos contables que para justamente eludir y evadir impuestos. Y en ese sentido reducen muchísimo su presión fiscal, lo reducen muchísimo. Entonces es muy diferente la presión fiscal que puede tener una persona común de clase media o un empresario pyme o un comerciante a la presión fiscal que tienen los grandes empresarios. Ahora bien,
es verdad que el poder de fuego mediático que tienen o al cual acceden los grandes empresarios y las grandes empresas, parece mentira que son justamente los que menos impuestos pagan en términos relativos siempre y son los que más presionan y hacen lobby para pagar menos impuestos, ¿no? Para que se reduzca la carga general. ¿Por qué? Porque en parte justifican la ilusión y la evasión en términos de, no, yo estoy pagando muchos impuestos y por ende no me queda otra que diseñar un andamiaje de planeación fiscal que uno si abre empieza a rascar un poco en términos de estructuras corporativas, tienen filiales por todo el mundo, con empresas cáscara por todo el mundo para justamente evadir y eludir impuestos, ¿no? Y esconder activos, ¿no? En el caso de Vicentín, cuando fue el concurso de acreedores, muchos de los activos los tenían radicados en guaridas fiscales que los acreedores no pudieron acceder justamente a esos activos porque lo tenían guardado justamente en otro lado, ¿no? Bueno, de nuevo, le escapan a la normativa argentina. La normativa argentina en términos tributarios o en cualquier término, cambiario, laborales, cómo utilizan justamente las guaridas fiscales las grandes empresas, ¿no? Claro. Bueno, muchas gracias, Gustavo. No, por favor, a ustedes. Y muchas gracias a vos que nos acompañaste hasta el final de la entrevista. Como siempre, recordarte que si te interesan este tipo de temas, te suscribas. Estamos generando cada vez más contenido que habla de soberanía y de temas tan importantes para nuestro país como estos. Así que te invitamos a que te suscribas, que nos dejes un comentario si te gustó la entrevista, un me gusta, eso nos ayuda muchísimo a poder seguir creciendo. Muchas gracias por todo y como siempre, hasta la próxima entrevista del canal Info Soberana.